La primera vez que escuché hablar de la Santa Compaña yo ni siquiera creía en esas cosas. O sea, conocía la leyenda porque cualquiera que haya pasado algo de tiempo en Galicia la termina escuchando tarde o temprano, aunque sea en conversaciones de bar o historias que cuentan los mayores. Las ánimas caminando por los bosques, las luces entre la niebla, las campanas en mitad de la noche. Para mí siempre había sido folclore local, algo parecido a las historias de carretera que existen en todos lados. Nunca pensé demasiado en ello hasta que hice el Camino de Santiago en 2022. Y honestamente, todavía hoy no sé exactamente qué fue lo que vi esa noche. Pero sí sé que desde entonces hay ciertas partes del norte de España donde no volvería a caminar solo después de que anochezca. Mucha gente probablemente piense que estaba cansado, deshidratado o sugestionado, y durante mucho tiempo intenté convencerme de eso también. Pero hay detalles de aquella noche que todavía recuerdo demasiado bien. Detalles muy específicos que no se sienten como un sueño ni como una paranoia momentánea. En ese momento yo estaba pasando por una etapa bastante mala de mi vida. Había terminado una relación larga de casi 7 años, y además, llevaba meses completamente agotado del trabajo. Me sentía estancado, como si todos los días fueran exactamente iguales. Un amigo me recomendó hacer el camino porque él lo había hecho unos años antes después de divorciarse, y decía que le ayudó muchísimo mentalmente. Yo no soy religioso ni nada parecido, pero necesitaba desconectar de todo, así que terminé organizándolo casi de manera impulsiva. Empecé desde León y durante las primeras semanas todo fue bastante normal. Caminatas largas, pies destrozados, lluvia constante, conversaciones con otros peregrinos y noches incómodas en albergues llenos de ronquidos. Lo típico. Había días buenos y días horribles, pero en general me estaba haciendo bien. El problema fue cuando crucé hacia Galicia. No sé cómo explicarlo exactamente, pero el ambiente cambió muchísimo. Todo empezó a sentirse más antiguo, más húmedo y más aislado. Los senderos se volvían estrechos, los árboles mucho más densos, y la niebla aparecía de repente incluso a plena tarde. Había tramos enteros donde no escuchabas absolutamente nada aparte del agua cayendo desde las ramas. Y lo que más recuerdo ahora es el silencio. No era un silencio normal de bosque. Era un silencio pesado, incómodo, como si algo estuviera observando y esperando que pasaras. 2 días antes de que ocurriera todo llegué a una aldea pequeña cuyo nombre ya ni recuerdo. Era uno de esos pueblos gallegos diminutos con casas de piedra cubiertas de musgo, caminos estrechos y un bar viejo que parecía ser el único lugar donde había algo de vida. Entré porque estaba empapado y necesitaba tomar algo caliente. Dentro había solamente 3 personas, una mujer mayor atendiendo la barra y 2 hombres viendo un partido de fútbol casi sin hablar. Me acuerdo perfectamente de cómo todos se giraron a verme apenas entré. Esa clase de silencio incómodo típico de los pueblos pequeños donde cualquiera que no sea de allí destaca inmediatamente. Pedí café y un bocadillo, y la mujer empezó a preguntarme cosas normales, de dónde venía, cuánto tiempo llevaba caminando y dónde pensaba dormir esa noche. Cuando le dije el nombre del siguiente pueblo, uno de los hombres levantó la vista y me dijo que no debía entretenerme demasiado porque ese tramo del bosque no era bueno de noche. Lo dijo de una forma tan seria que al principio pensé que estaba bromeando, pero no sonrió en ningún momento. La mujer inmediatamente le respondió algo como: «Déjate de tonterías», claramente molesta porque estuviera asustando a un turista, pero el hombre siguió mirándome y me dijo que si se me hacía tarde era mejor quedarme allí porque tenían habitaciones arriba del bar. Yo le agradecí el consejo y le dije que todavía quedaban varias horas de luz, y que seguramente llegaría sin problema. Él simplemente se encogió de hombros y respondió: «Bueno, tú sabrás». En ese momento no le di importancia. De hecho me hizo gracia, y hasta le mandé un audio a un amigo riéndome de que un viejo gallego me había advertido sobre un bosque embrujado. Las primeras horas de caminata después de salir de aquella aldea fueron completamente normales. Había lluvia fina, barro,
y el típico paisaje verde interminable que parece extenderse por toda Galicia. Me crucé con algunos peregrinos y hasta paré un rato a descansar cerca de un arroyo. El problema empezó cerca del anochecer. La niebla apareció de repente, y en menos de media hora el bosque cambió completamente. Hubo momentos en que no podía ver más de 20 metros delante de mí. El camino seguía marcado con las flechas amarillas, así que técnicamente no estaba perdido, pero el ambiente empezó a sentirse extraño de una manera difícil de explicar. Era una sensación constante de que alguien caminaba cerca, no exactamente detrás de mí, sino paralelo al sendero, oculto entre los árboles. Varias veces me detuve esperando escuchar pasos o voces, pero no había nada. Solo el sonido del agua cayendo desde las ramas y ese silencio raro que parecía tragarse todo lo demás. Fue entonces cuando escuché las campanas por primera vez. Sonaban muy lejos al principio, lentas y espaciadas, como si alguien caminara lentamente haciéndolas sonar. No parecían campanas de iglesia normales. Había algo raro en el ritmo. Recuerdo haberme detenido intentando averiguar de dónde venían y darme cuenta de algo que todavía me pone incómodo cuando lo recuerdo. No se escuchaban pájaros, ni viento, ni insectos. Absolutamente nada aparte de aquellas campanas. Seguí caminando intentando convencerme de que estaba exagerando las cosas por el cansancio, pero el sonido empezó a acercarse poco a poco. Después, aparecieron las luces. Primero pensé que eran linternas de otros peregrinos porque se movían entre los árboles a mi izquierda siguiendo más o menos el mismo ritmo que yo llevaba por el sendero. Eso me tranquilizó muchísimo durante unos segundos, pero luego empecé a notar cosas raras. No escuchaba pasos, tampoco conversaciones normales, solo murmullos muy bajos, como varias personas hablando al mismo tiempo en voz baja. En un momento me detuve, y las luces también parecieron detenerse. Ahí fue cuando sentí miedo de verdad. Intenté racionalizarlo pensando que quizá era gente descansando o esperando a alguien, pero cuanto más las observaba más extraño se veía todo. Algunas de las luces estaban demasiado altas, mucho más altas de lo que deberían estar si las llevara una persona normal. Y detrás de ellas, empezaban a distinguirse siluetas oscuras entre la niebla. No podía verlas claramente, pero sí lo suficiente para notar que varias parecían demasiado largas o demasiado delgadas. Había algo incorrecto en la forma en que se movían. Algo que mi cabeza reconoció como peligro antes incluso de que pudiera entender por qué. Entonces escuché mi nombre. Claramente, una voz baja saliendo desde los árboles. David. Me quedé completamente congelado porque yo no había hablado con nadie en horas y no conocía a nadie en aquella zona. Miré hacia el bosque intentando distinguir quién había hablado y fue ahí cuando vi una de las figuras con más claridad. Seguía parcialmente cubierta por la niebla, pero era alta, muchísimo más alta de lo normal, y parecía inmóvil entre los árboles sosteniendo una especie de luz cálida a la altura del pecho. No lograba distinguir cara ni ropa, solo una silueta oscura y alargada, observándome desde dentro del bosque. Recuerdo que dije algo como, «Hola», casi por reflejo, y justo en el momento en que hablé los murmullos cesaron completamente. Todo quedó en silencio absoluto. Un silencio horrible. Y entonces, justo detrás de mí, escuché otra voz mucho más cerca que susurró, «No mires atrás». Lo dijo tan cerca que sentí el aire frío rozándome la nuca. Me giré instantáneamente y no había nadie, pero las campanas comenzaron a sonar otra vez, ahora muchísimo más cerca y desde distintas direcciones. Era como si hubiera gente moviéndose lentamente alrededor del sendero dentro de la niebla. No sé en qué momento exacto entré en pánico, pero recuerdo empezar a caminar rapidísimo intentando mantener la vista fija en el camino mientras las luces aparecían y desaparecían entre los árboles de ambos lados. Algunas parecían avanzar en paralelo conmigo. Otras,
Simplemente permanecían quietas observando. Había momentos en los que juraría escuchar rezos o susurros diciendo mi nombre otra vez, aunque probablemente parte de eso ya fuera puro terror. Lo peor era que seguía sin escuchar pasos, solo campanas y murmullos. Mi móvil se apagó justo cuando intenté usar la linterna y la oscuridad del bosque se volvió muchísimo peor de golpe. La única iluminación venía ahora de esas luces cálidas flotando entre la niebla. Seguí avanzando casi corriendo, resbalando varias veces en el barro, hasta que finalmente vi luces reales más adelante. Blancas, artificiales. El reflejo de una carretera mojada y algunas casas. Salí prácticamente tropezándome del sendero y llegué a una aldea pequeña donde todavía había un bar abierto. Cuando entré estaba completamente empapado y respirando como si hubiera corrido kilómetros. Todo el bar se quedó en silencio mirándome y lo primero que dijo un anciano sentado cerca de la puerta fue: ¿Las viste? Esas fueron literalmente sus primeras palabras. No preguntó si estaba bien ni qué había pasado. Solo eso. ¿Las viste? Yo me quedé mirándolo sin saber qué responder y entonces añadió otra pregunta. ¿Escuchaste las campanas? Nadie más habló. La mujer detrás de la barra simplemente me puso un vaso de agua delante y me dijo que había tenido suerte de no responder. Cuando le expliqué que sí había respondido, que había dicho «hola», varias personas intercambiaron miradas incómodas inmediatamente. El anciano negó lentamente con la cabeza y dijo: «No me refiero a eso». Intenté preguntarles qué había en el bosque, y nadie quiso darme una respuesta clara. Solo repetían cosas como «hay caminos malos», «a veces se dejan ver», o «no hay que andar solo de noche». Esa noche dormí en una habitación encima del bar y apenas pude cerrar los ojos. En un momento de madrugada me desperté porque escuché campanas a lo lejos viniendo desde el bosque y recuerdo quedarme completamente quieto en la cama porque tenía la sensación horrible de que si me asomaba por la ventana iba a ver aquellas luces esperándome afuera. A la mañana siguiente me fui temprano. El anciano de la noche anterior estaba fumando afuera del bar cuando pasé junto a él, y antes de que pudiera despedirme, me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Si vuelves a escuchar que te llaman desde el monte, no contestes nunca. Le pregunté directamente qué eran esas cosas, y el hombre tardó unos segundos en responder. Después miró hacia el bosque y dijo algo que honestamente me dejó peor que cualquier explicación sobrenatural. Dijo: «No siempre vienen por el mismo». Mi abuelo era cazador, no en plan deportivo ni de esos tipos que suben fotos a internet con rifles carísimos y ropa táctica. Me refiero a cazador de pueblo, de los que crecieron en zonas rurales del norte y aprendieron desde niños a moverse por el monte porque literalmente era parte de la vida diaria. Él era de una aldea pequeña de Asturias, bastante metida entre montañas y bosques, y durante años salió a cazar jabalíes y corzos con otros hombres de la zona. Yo crecí escuchando historias normales de caza, accidentes, perros perdiéndose o gente desorientándose con la niebla, pero había una historia concreta que jamás contaba completa. Siempre cambiaba de tema cuando alguien la mencionaba. Lo raro era que incluso entre los otros hombres del pueblo había una especie de incomodidad alrededor del tema. Nunca decían directamente qué había pasado aquella noche, solo hacían comentarios raros como «eso no era un lobo» o «en ese monte pasan cosas». Cuando era niño, pensé que simplemente exageraban, porque los pueblos pequeños son así, pero unos meses antes de que mi abuelo muriera, terminé escuchando la historia completa, mientras lo ayudaba a limpiar unas herramientas en el garaje de su casa. Todo ocurrió a finales de los 90 durante una batida de jabalíes cerca de una zona montañosa bastante aislada. Mi abuelo siempre insistía en que no iba a decir el nombre exacto porque todavía vive gente allí y no quería que nadie empezara a subir buscando el bosque del monstruo, como él decía. Según me contó,
Aquella temporada estaban teniendo problemas porque varios animales aparecían muertos de maneras extrañas. No atacados como harían lobos normales. Los encontraban abiertos casi quirúrgicamente, sin apenas restos alrededor, y a veces colocados en sitios muy raros, como senderos o claros visibles. Primero pensaron que serían furtivos haciendo cosas raras, pero luego empezaron a desaparecer perros. Y eso sí preocupó bastante a la gente del pueblo porque los perros de caza allí prácticamente son familia. Uno de los hombres perdió 2 mastines en menos de una semana. Los soltaron durante una batida y simplemente nunca regresaron. Encontraron uno días después cerca de un arroyo, pero mi abuelo siempre decía que el animal parecía haber muerto de miedo más que de heridas. Según él, apenas tenía marcas visibles aparte de algo raro en el cuello, como si algo lo hubiera sujetado con muchísima fuerza. Aún así siguieron cazando porque en esas zonas la gente está acostumbrada a cosas raras en el monte. Siempre hay historias. El problema fue una noche concreta de noviembre. Habían salido 5 hombres con perros antes del amanecer, porque querían cubrir una zona especialmente densa del bosque, donde supuestamente habían visto jabalíes enormes los días anteriores. Mi abuelo me dijo que desde el principio el ambiente estaba raro. Los perros no querían internarse demasiado entre los árboles, y algunos incluso lloriqueaban cerca de los coches, algo que según él jamás había visto antes. Aún así siguieron adelante porque ya habían madrugado y porque nadie quería parecer cobarde delante de los demás. Durante las primeras horas todo fue normal. Escuchaban movimiento entre la maleza, encontraron huellas de jabalí y hasta dispararon un par de veces a algo que salió corriendo entre los árboles. Pero cerca del mediodía empezó la niebla. No una niebla ligera, sino una de esas nieblas espesas de montaña que hacen que el bosque parezca completamente distinto de un momento a otro. Mi abuelo decía que el sonido empezó a cambiar también. Los pájaros desaparecieron y los perros dejaron de ladrar. Eso fue lo que más les inquietó, porque un perro de caza normalmente no se calla si está siguiendo un rastro. En algún momento uno de los hombres, un tipo llamado Rafa, se separó un poco del grupo siguiendo a uno de los perros. No demasiado lejos, quizá 50 o 60 metros, pero lo suficiente como para perderlo de vista entre la niebla y los árboles. Al principio no le dieron importancia porque era normal dispersarse un poco durante una batida, pero pasaron varios minutos sin escuchar ni disparos, ni silbidos, ni nada. Mi abuelo contó que empezaron a llamarlo y no respondió. Luego escucharon algo raro monte abajo. No un gruñido ni un ladrido. Más bien una especie de gemido largo mezclado con respiración pesada. Uno de los hombres pensó que sería un jabalí herido y fueron hacia el sonido, pero mientras bajaban notaron algo extraño. Los perros no querían avanzar. Literalmente se clavaban en el suelo. Uno incluso se soltó y salió corriendo hacia los coches. Cuando finalmente encontraron a Rafa, estaba sentado contra un árbol completamente pálido y apuntando con la escopeta hacia el bosque. Mi abuelo dijo que jamás olvidó la cara que tenía. No parecía alguien asustado después de ver un animal. Parecía alguien que acababa de ver algo que no podía entender. Según les contó, había seguido al perro pensando que estaba persiguiendo un jabalí cuando vio algo moverse entre la niebla. Al principio creyó que era un oso porque la silueta era enorme y oscura, pero luego se dio cuenta de que no se movía como un animal normal. Dijo que estaba sobre 2 patas, agachado entre los árboles. Lo más raro era que parecía demasiado alto, incluso encorvado. Rafa juraba que llegó a verle un brazo larguísimo, apoyado en un tronco, antes de que la cosa se moviera detrás de la niebla. Los otros se rieron un poco pensando que estaba exagerando o confundido por la niebla, hasta que uno de los perros empezó a gruñir mirando hacia el bosque. No ladraba. Gruñía bajito, retrocediendo lentamente. Mi abuelo siempre decía que el olor fue lo peor. Un olor horrible que apareció de repente entre los árboles. Como pelo mojado, carne podrida y tierra húmeda mezcladas.
Y justo después escucharon algo caminando alrededor de ellos. No directamente cerca, pero sí moviéndose entre la niebla a una distancia constante. Lo escuchaban claramente romper ramas y desplazarse entre los árboles, pero nunca lograban verlo del todo. En un momento uno de los hombres gritó pensando que había visto algo pasar detrás de un tronco, y todos levantaron las escopetas apuntando al bosque. Mi abuelo juraba que durante unos segundos distinguió una cara entre la niebla. No claramente, solo suficiente para saber que aquello no era un oso ni un lobo. Decía que parecía demasiado humana en algunas partes y completamente animal en otras. Lo describía como si alguien hubiera intentado reconstruir una persona usando partes equivocadas. El problema fue cuando los perros empezaron a desaparecer uno por uno. No escuchaban peleas ni ladridos. Simplemente dejaban de oír sus collares. Primero asumieron que se habían dispersado por el monte, pero entonces uno de ellos escuchó un quejido detrás de unas rocas y encontraron a uno de los perros muerto. Mi abuelo nunca quiso describirme exactamente cómo estaba porque decía que todavía le daba náuseas recordarlo, pero sí me dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que parecía que algo había intentado abrirlo, como si no supiera bien cómo funciona un animal por dentro. Después de eso decidieron largarse inmediatamente. El problema era que la niebla se había vuelto tan espesa que casi no distinguían el camino de regreso. Y mientras caminaban seguían escuchando pasos rodeándolos. Lentos, pesados. A veces a la izquierda, a veces detrás. Nunca demasiado cerca. Como si aquello estuviera siguiéndolos y esperando algo. En un momento escucharon un silbido saliendo desde los árboles. Un silbido humano. Eso fue lo que realmente hizo que entraran en pánico, porque estaban completamente seguros de que no había nadie más allí. Después vino una voz, muy baja. Mi abuelo decía que sonaba mal, como si alguien estuviera intentando imitar palabras sin entenderlas del todo. Y lo peor fue que la voz dijo el nombre de uno de los hombres. Ahí empezaron prácticamente a correr montaña abajo hasta llegar a los coches. Uno de los perros apareció horas después completamente cubierto de barro y sangre, que ni siquiera era suya. Los otros nunca regresaron. Mi abuelo dejó de cazar después de aquello. Nunca volvió a entrar en esa zona del monte, y durante años evitó hablar del tema incluso con su familia. Lo más raro es que tiempo después otros pueblos cercanos empezaron a contar historias parecidas. Ganado desapareciendo. Gente escuchando silbidos de noche. Excursionistas jurando haber visto una figura enorme caminando entre los árboles durante días de niebla. Algunos hablaban del Basajaun, otros decían que era simplemente un animal desconocido, pero mi abuelo siempre insistía en algo. Lo peor no era cómo se veía aquella cosa. Lo peor era la sensación de que entendía perfectamente que ellos estaban aterrados. Como si disfrutara observándolos darse cuenta poco a poco de que no eran los cazadores en ese bosque. En 2018 trabajé durante casi 8 meses repartiendo mercancía entre pueblos pequeños de Cantabria y Asturias. No era un trabajo especialmente bueno, pero pagaba bastante más que lo que estaba ganando en ese momento. Y además, casi siempre hacía rutas nocturnas, lo cual me gustaba porque había menos tráfico y normalmente terminaba temprano. La empresa para la que trabajaba distribuía de todo un poco, desde bebidas hasta productos de limpieza y comida para bares y pequeños supermercados. La mayoría de las rutas eran aburridísimas. Carreteras secundarias, lluvia constante y pueblos donde parecía que nunca pasaba nada. Pero había una ruta concreta que todos intentaban evitar, especialmente los conductores más viejos. No porque fuera peligrosa en el sentido normal. La carretera estaba bastante bien comparada con otras zonas rurales. El problema era un tramo de bosque entre dos pueblos pequeños donde, según ellos, pasaban cosas raras. Yo obviamente pensé que eran supersticiones típicas de camioneros aburridos intentando asustar al nuevo.
Siempre hay historias así en trabajos nocturnos. Gente viendo cosas al borde de la carretera, luces extrañas, animales raros, ese tipo de mierda. Pero con el tiempo empecé a notar algo raro. Ninguno de los conductores veteranos quería hablar demasiado del tema. Hacían bromas, sí, pero cuando les preguntabas directamente qué habían visto cambiaban de conversación o simplemente decían cosas como, si ves algo, sigue conduciendo y ya está. La primera vez que hice aquella ruta no ocurrió nada, ni la segunda tampoco. Era un tramo bastante largo de carretera rodeado de bosque espeso y montañas. Había muy poca iluminación y en algunos puntos ni siquiera tenía cobertura en el móvil. Lo único incómodo era la niebla. A veces aparecía tan de repente que tenías que bajar muchísimo la velocidad porque apenas distinguías las líneas de la carretera. Pero fuera de eso era simplemente otro trayecto nocturno más. El problema empezó una madrugada de noviembre. Me acuerdo perfectamente porque llevaba horas lloviendo y estaba de mal humor. Había salido tarde de un almacén y además uno de los bares donde tenía que entregar mercancía estaba cerrado, así que llevaba retraso en toda la ruta. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando entré en aquel tramo del bosque y ya desde el principio noté algo raro. No sé cómo explicarlo bien. La carretera estaba demasiado silenciosa. Normalmente incluso de noche escuchas viento, lluvia golpeando árboles o algún animal, pero aquella noche todo parecía completamente muerto. Ni siquiera había insectos golpeando el parabrisas. Solo el ruido del motor y los limpiaparabrisas. Llevaba quizá 15 minutos conduciendo cuando vi a alguien caminando por el borde de la carretera, y eso ya era raro de por sí, porque aquella zona estaba completamente aislada. No había casas cerca ni senderos visibles. La figura llevaba algo parecido a un impermeable oscuro con capucha, y caminaba despacio mirando hacia el bosque, no hacia la carretera. Recuerdo pensar que seguramente sería algún peregrino perdido o alguien cuyo coche se había averiado. Bajé un poco la velocidad esperando que levantara la mano o intentara detenerme, pero ni siquiera reaccionó cuando pasé a pocos metros. Lo único que vi claramente fue que estaba completamente empapado y que caminaba descalzo. Eso sí me llamó muchísimo la atención porque el asfalto estaba helado y además había piedras y barro por todos lados. Miré por el espejo retrovisor esperando verlo todavía detrás de mí, y no había nadie. Literalmente nadie. Al principio pensé que simplemente lo había perdido entre la niebla, pero aún así, sentí una incomodidad rara que no conseguí quitarme de encima. Unos 10 minutos después volvió a pasar. Esta vez la figura estaba mucho más adelante, otra vez caminando al borde de la carretera exactamente igual que antes. Misma capucha, mismo paso lento, y otra vez descalzo. Ahí sí empecé a ponerme nervioso porque era imposible que aquella persona hubiera llegado hasta allí antes que yo. No había desvíos ni caminos alternativos, y además, yo no había parado en ningún momento. Recuerdo mirar la velocidad del camión pensando que quizá estaba demasiado cansado o distraído, pero no tenía sentido. Cuando pasé al lado de la figura intenté verla mejor con las luces largas, y durante un segundo distinguí algo raro en la postura. Los brazos parecían demasiado largos. No exageradamente largos, pero sí lo suficiente para verse incorrectos. Colgaban demasiado abajo incluso caminando encorvado. Y entonces la figura giró ligeramente la cabeza hacia el camión. No llegué a verle la cara porque la capucha la tapaba casi entera, pero vi algo blanco debajo. Muy blanco. Como piel mojada reflejando las luces. Ahí decidí acelerar y olvidarme del tema. Me repetía a mí mismo que probablemente era algún drogadicto, alguien con problemas mentales o simplemente que estaba cansado después de tantas horas conduciendo. El problema fue que empecé a notar algo detrás del camión. Al principio pensé que era otro vehículo porque veía luces reflejadas débilmente en los espejos laterales, pero cuando miré mejor, me di cuenta de que no eran faros. Eran pequeñas luces amarillentas moviéndose entre los árboles paralelas a la carretera. Había varias. A veces desaparecían detrás de la niebla y luego volvían a aparecer más adelante.
Lo peor era que parecían seguir el ritmo del camión. Intenté ignorarlo hasta que escuché un golpe fuerte detrás del remolque. Luego otro. Pensé que algo de la carga se había movido, pero entonces los golpes empezaron a repetirse siguiendo un patrón lento y constante. 3 golpes. Pausa. 3 golpes otra vez. Paré en una pequeña área de descanso porque honestamente ya estaba demasiado nervioso para seguir conduciendo así. Apenas bajé del camión noté el frío muchísimo más fuerte que antes. Era uno de esos fríos húmedos del norte que se meten directamente en los huesos. La niebla cubría casi todo alrededor, y apenas veía más allá de unos pocos metros. Fui hasta la parte trasera del remolque pensando que quizá alguna caja se había soltado durante una curva y fue entonces cuando vi las marcas. Había barro sobre las puertas traseras, muchísimo barro, y marcas de manos, no manos normales. Eran demasiado largas y estrechas, como si alguien hubiera apoyado dedos exageradamente largos sobre el metal. Recuerdo quedarme mirándolas unos segundos intentando entender qué estaba viendo cuando escuché pasos alrededor del camión. No pasos rápidos ni agresivos. Pasos lentos, arrastrando ligeramente los pies sobre el asfalto mojado. No vi a nadie al principio, solo niebla. Pero luego distinguí una silueta moviéndose detrás del remolque. Alta, muy delgada. Caminaba despacio rodeando el camión sin acercarse completamente. Volví a escuchar los 3 golpes, esta vez en el lateral del remolque. Mi primera reacción fue subirme a la cabina y largarme de allí. Pero justo antes de abrir la puerta escuché algo que todavía hoy me cuesta explicar. Una voz, muy baja, como un susurro húmedo saliendo desde la niebla. Decía algo que sonaba parecido a ayuda. Lo repitió varias veces, pero había algo incorrecto en la forma en que pronunciaba las palabras. Como si alguien estuviera imitando una voz humana después de escucharla muchas veces, sin entender bien cómo funciona. Me asomé instintivamente hacia el sonido y fue ahí cuando vi la cara. Todavía desearía no haberla visto. La figura estaba apenas a unos metros de mí, parcialmente oculta por la niebla. Seguía llevando aquella especie de impermeable oscuro, pero ahora podía verle parte del rostro bajo la capucha. La piel era completamente pálida, casi grisácea, y parecía demasiado tirante sobre la cara. Los ojos reflejaban la luz del camión de una forma rarísima, como los ojos de algunos animales de noche. Pero lo peor era la boca. Estaba sonriendo, no una sonrisa normal. Era demasiado amplia, demasiado fija, como si no entendiera exactamente cómo se supone que debe sonreír una persona. Y aún así seguía susurrando, «Ayuda», con esa voz rota mientras inclinaba ligeramente la cabeza observándome. Me subí al camión prácticamente de un salto y cerré las puertas. Apenas arranqué escuché algo golpeando el lateral del remolque otra vez. Después otro golpe arriba, encima del camión. Y luego pasos. Pasos caminando sobre el techo del remolque mientras aceleraba por la carretera. Te juro que escuché aquello correr encima del camión durante varios segundos. Nunca en mi vida había sentido un terror así. No estaba pensando racionalmente. Solo quería salir de aquel bosque. Los pasos continuaron un rato hasta que finalmente desaparecieron cerca de una curva. No me detuve otra vez hasta llegar al siguiente pueblo. Cuando terminé la ruta y regresé al almacén, conté lo que había pasado esperando que los otros conductores se rieran de mí. Pero nadie se rió. Uno de los hombres mayores simplemente me preguntó si había escuchado que pedía ayuda. Cuando le dije que sí, el tipo se quedó callado unos segundos y respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. «Entonces te vio bien». Después me contó que años atrás, varias personas desaparecieron cerca de aquella carretera, especialmente conductores y gente que viajaba sola de noche. Algunos hablaban de un Dip, una especie de criatura vieja del folclore catalán y del norte que imitaba voces para acercarse a la gente. Otros decían que simplemente había algo viviendo en esos bosques desde hacía mucho tiempo. Honestamente no sé qué era aquello que vi esa madrugada.
Pero sí sé una cosa. Después de esa noche, rechacé todas las rutas que pasaban por ese tramo. Y todavía ahora, cuando conduzco de noche y veo a alguien caminando solo por una carretera vacía, nunca reduzco la velocidad para mirar mejor. Cuando tenía unos 20 años, trabajé durante un verano entero haciendo mantenimiento en una casa rural bastante aislada en Galicia, cerca de la frontera con Asturias. El sitio pertenecía a una pareja mayor que vivía en Madrid la mayor parte del año y alquilaba las cabañas a turistas durante el verano y parte del otoño. Mi trabajo era bastante simple: cortar leña, arreglar cercas, limpiar senderos, revisar generadores y ayudar con cualquier problema que surgiera en las cabañas. El lugar estaba metido literalmente en mitad del bosque. Había una carretera pequeña que llegaba hasta la propiedad, pero después de cierto punto, todo alrededor eran árboles, colinas y niebla. Mucha niebla. A veces despertabas y no podías ver ni la siguiente cabaña aunque estuviera a menos de 30 metros. A mí me gustaba bastante el trabajo porque pagaban bien y casi no tenía contacto con gente. Además, en aquella época yo estaba pasando por una etapa rara, donde quería alejarme de todo el mundo. El problema fue que empecé a notar cosas extrañas desde las primeras semanas allí, y aunque al principio intenté convencerme de que simplemente era paranoia causada por vivir aislado, hubo una noche concreta que cambió completamente la forma en que veo esos bosques. Los dueños de la propiedad me habían mencionado desde el principio que no me preocupara si escuchaba cosas raras de noche. Literalmente lo dijeron así. Pensé que se referían a animales porque en esa zona había muchísimos jabalíes, zorros y perros salvajes. Pero luego la mujer añadió algo raro. Dijo que a veces los huéspedes se asustaban porque escuchaban gente caminando alrededor de las cabañas por la noche, aunque no hubiera nadie. Se rió mientras lo decía, como si intentara quitarle importancia, pero el marido no se rió. Él solo me dijo que si escuchaba algo afuera después de cierta hora, no saliera a investigar. Me acuerdo perfectamente porque pensé que era una advertencia extrañamente específica. Aún así, no pregunté demasiado. En trabajos rurales la gente suele tener supersticiones raras, y preferí no parecer el típico chico de ciudad burlándose de todo. Las primeras semanas fueron normales. Lo único extraño era el ambiente del bosque por la noche. No sé cómo explicarlo bien, pero había momentos donde el silencio se sentía completamente antinatural. A veces salía a fumar cerca del taller donde guardaban herramientas y me daba la sensación constante de que había alguien observándome desde los árboles. Varias veces incluso llegué a iluminar el bosque con la linterna pensando que vería a algún animal, pero nunca encontraba nada. También empecé a notar que los perros de los vecinos no ladraban hacia el bosque como hacen normalmente. Más bien lloriqueaban, especialmente durante la madrugada. Y una noche, mientras estaba arreglando una cerca cerca de los árboles, escuché algo que pensé que era un niño riéndose dentro del bosque. Eso me inquietó bastante porque no había casas cerca, y además ya estaba oscureciendo. Recuerdo quedarme quieto escuchando y notar algo raro en la risa. Sonaba demasiado lenta, como si alguien estuviera intentando imitar una risa humana sin entender bien el ritmo correcto. Después, simplemente paró de golpe. La noche donde pasó todo estaba lloviendo muchísimo. Era una de esas tormentas gallegas donde el viento hace crujir todos los árboles alrededor, y parece que el bosque entero se mueve. Yo estaba solo en la propiedad, porque no había huéspedes esa semana, y los dueños todavía no habían llegado desde Madrid. Había terminado de revisar un generador cerca de las 11, y estaba viendo una película en la pequeña casa donde me quedaba cuando escuché golpes en una de las ventanas. No golpes fuertes, más bien pequeños toques suaves. Pensé que serían ramas movidas por el viento hasta que volvieron a sonar, esta vez claramente siguiendo un ritmo. 3 golpes lentos. Pausa. 3 golpes otra vez.
Recuerdo bajar el volumen de la televisión para escuchar mejor y quedarme completamente quieto mientras el sonido volvía a repetirse desde otra ventana de la casa. Ahí ya empecé a ponerme nervioso porque no había árboles tan cerca del cristal como para explicar aquello. Intenté convencerme de que probablemente algún animal estaba golpeando accidentalmente las paredes exteriores, pero entonces escuché pasos afuera. Pasos lentos caminando alrededor de la casa sobre el barro mojado. Lo peor era que parecían completamente tranquilos. No sonaban como alguien intentando entrar ni como un animal buscando comida. Sonaban como alguien simplemente caminando alrededor de la casa observándola. Agarré una linterna y me acerqué a una de las ventanas intentando mirar afuera, pero la lluvia y la oscuridad apenas dejaban ver nada. Solo árboles moviéndose y agua cayendo. Entonces escuché un silbido, bajito, justo afuera, y después una voz. «Hola». Lo dijo de una forma completamente normal. Eso fue casi peor. Me quedé congelado. La voz sonaba como la de una mujer mayor, muy tranquila, muy cerca de la ventana. Recuerdo pensar inmediatamente que quizá alguien había tenido un accidente en la carretera o necesitaba ayuda. Pero había algo raro, algo en el tono. Era demasiado plano, como si la voz estuviera repitiendo una palabra aprendida de memoria. No sonaba natural del todo. Después volvió a hablar. ¿Hay alguien? No respondí. Honestamente no sé por qué. Supongo que mi cuerpo simplemente entendió antes que mi cabeza que algo iba mal. Entonces escuché pasos moviéndose lentamente hacia la puerta principal, y justo después, 3 golpes suaves sobre la madera. No fuertes. Suaves, como alguien educado intentando no molestar demasiado. La voz volvió a hablar desde el otro lado de la puerta. «Perdón, estoy perdida». Hasta hoy sigo pensando que si hubiera escuchado esa voz en cualquier otro lugar probablemente habría abierto la puerta sin dudarlo. Sonaba completamente humana. El problema era el contexto. Eran casi las 12 de la noche, estaba lloviendo como una locura, y la propiedad estaba aislada en mitad del bosque. No había forma lógica de que una mujer mayor estuviera caminando sola por allí. Y además había algo que seguía sintiéndose mal en la manera en que hablaba. Las pausas eran extrañas, como si escuchara cómo habla una persona y luego intentara copiarlo. No respondí, y durante unos segundos todo quedó completamente en silencio excepto por la lluvia. Después escuché algo que todavía me cuesta explicar. La voz empezó a cambiar, muy lentamente. Seguía diciendo cosas normales, pidiendo ayuda, preguntando si había alguien dentro, pero el tono ya no sonaba igual. Era como si varias voces estuvieran mezclándose debajo de la primera, algunas más graves, otras demasiado agudas. Recuerdo sentir literalmente cómo se me helaba el cuerpo mientras escuchaba aquello afuera de la puerta. Y entonces vino el olor. Un olor horrible entrando desde debajo de la puerta, a tierra mojada, pelo húmedo y algo podrido. Fue instantáneo. La voz seguía hablando afuera, pero ya no sonaba humana del todo. Y justo después escuché algo arrastrándose lentamente por la pared exterior de la casa. No caminando, arrastrándose. Apagué todas las luces inmediatamente y me encerré en el baño porque era la única habitación con cerradura sólida. Me llevé un cuchillo de cocina aunque sabía perfectamente que era inútil. Durante no sé cuánto tiempo seguí escuchando pasos alrededor de la casa. A veces golpes suaves en las ventanas. A veces ese silbido bajo viniendo desde distintos puntos del exterior. Y varias veces escuché la voz otra vez, ahora imitando cosas diferentes. En un momento sonó exactamente igual que uno de los dueños de la propiedad llamándome por mi nombre. Eso fue probablemente lo peor de toda la noche. Porque durante un segundo mi cerebro realmente quiso creer que alguien había llegado. En algún momento cerca de la madrugada debí quedarme dormido del agotamiento porque desperté cuando ya estaba amaneciendo. La lluvia había parado,
y todo estaba completamente silencioso. Recuerdo salir lentamente del baño esperando encontrar la puerta rota o algo así, pero la casa estaba intacta. Lo único raro eran las marcas alrededor de la vivienda. Había barro por todas partes y marcas largas sobre las paredes exteriores, como si alguien hubiera arrastrado las manos mojadas por la madera mientras rodeaba la casa. Pero lo peor estaba frente a la puerta principal. Había huellas. No humanas. Eran demasiado largas y estrechas, como pies deformes hundidos en el barro. Ese mismo día llamé a los dueños y les dije que me iba. Intentaron convencerme de quedarme y en ningún momento parecieron sorprendidos cuando les conté lo ocurrido. El marido simplemente guardó silencio unos segundos y luego me preguntó algo que todavía recuerdo perfectamente. ¿Te pidió que la dejaras entrar? Cuando le dije que sí, el hombre suspiró y respondió: «Entonces hiciste bien en no abrir». Nunca me explicó qué era exactamente aquello, y honestamente tampoco quise seguir preguntando. Pero años después, hablando con gente de la zona, escuché historias muy parecidas sobre algo que imita voces humanas en los bosques del norte. Algunos lo relacionaban con viejas leyendas de lobisomes. Otros simplemente decían que hay cosas en esos montes que aprenden observando a la gente. Lo único que sé es que todavía hoy, si alguien llama a mi puerta en mitad de la noche y no estoy esperando a nadie, primero miro por la ventana. Siempre. En 2021 me apunté a un grupo pequeño de fotografía de naturaleza que organizaba salidas por distintas zonas del norte de España. Yo llevaba años haciendo fotografía como hobby, sobre todo paisajes y animales, y después de la pandemia estaba desesperado por salir un poco de casa. El grupo no era nada profesional, éramos simplemente gente normal que se reunía algunos fines de semana para caminar, acampar y sacar fotos. Había una chica que hacía fotografía nocturna, un profesor jubilado obsesionado con aves, una pareja que documentaba pueblos abandonados, y un tipo llamado Sergio, que conocía muchísimas rutas perdidas por Galicia y Asturias. Fue precisamente Sergio quien propuso hacer una salida de 3 días a una zona montañosa, bastante aislada en Lugo, donde, según él, había bosques increíbles y muy poca contaminación lumínica. La idea era acampar cerca de una antigua aldea abandonada y aprovechar para sacar fotos nocturnas del cielo y del bosque con niebla. En ese momento sonaba perfecto. Nadie tenía idea de que terminaríamos largándonos de allí antes del amanecer del segundo día. El lugar ya daba mala espina desde el principio, y no en un sentido sobrenatural. Más bien tenía esa sensación extraña de sitio olvidado, donde parece que nadie debería estar viviendo. La carretera para llegar era estrechísima y durante kilómetros no vimos absolutamente a nadie. Ni coches, ni casas habitadas, nada. Solo bosque, niebla y postes eléctricos viejos saliendo entre los árboles. La aldea abandonada estaba formada por unas 6 o 7 casas de piedra prácticamente derrumbadas y una pequeña iglesia medio cubierta de vegetación. Sergio nos explicó que el sitio llevaba vacío desde hacía décadas porque la gente se había ido marchando poco a poco hacia las ciudades. Algo completamente normal en muchas zonas rurales del norte. Aún así, había algo raro en el lugar. Todo estaba demasiado silencioso. Incluso Laura, la chica que hacía fotografía nocturna, comentó varias veces que no se escuchaban pájaros ni insectos alrededor de las ruinas. Recuerdo que bromeamos diciendo que parecía un escenario de película de terror barata mientras montábamos las tiendas cerca de un pequeño claro detrás de la iglesia. La primera noche no pasó nada realmente extraño. Hicimos fotos, bebimos un poco y estuvimos hablando alrededor de una fogata hasta bastante tarde. Lo único raro ocurrió cerca de la madrugada, cuando uno de nosotros escuchó campanas viniendo desde el bosque. Pensamos que sería ganado porque en esas zonas es bastante común escuchar vacas o cabras moviéndose de noche, pero el sonido duró apenas unos segundos y luego volvió el silencio absoluto.
Sergio comentó que no había ninguna granja cerca, y ahí sí recuerdo sentir una incomodidad pequeña. Nada grave todavía, solo esa sensación rara que a veces te entra en sitios aislados de noche. El problema empezó al día siguiente. Pasamos la mañana explorando los alrededores y sacando fotos de las ruinas. Fue entonces cuando encontramos las marcas. Había símbolos extraños grabados en varias paredes de piedra cerca de la iglesia. No parecían grafitis modernos, eran muchísimo más antiguos y algunos estaban cubiertos parcialmente por musgo. El profesor jubilado dijo que probablemente serían marcas religiosas o símbolos usados antiguamente para proteger casas y ganado, algo bastante común en aldeas viejas. Lo raro era que la mayoría parecían concentrados alrededor de la iglesia y de una casa concreta situada un poco apartada del resto. Esa casa estaba prácticamente destruida por dentro, pero tenía la puerta principal llena de símbolos tallados sobre la madera. También había montones de ramas secas colgadas alrededor del marco como si alguien hubiera intentado bloquear la entrada hace muchísimo tiempo. Laura fue la primera en decir que no le gustaba el sitio. Recuerdo que intentó hacer fotos dentro de la casa y salió casi inmediatamente diciendo que olía horrible. Cuando entramos nosotros entendimos a qué se refería. Había un olor muy fuerte a humedad y tierra podrida, pero debajo de eso había algo más. Algo parecido al olor de animales muertos. Lo raro era que la casa estaba completamente vacía. No había cadáveres de animales, ni basura, ni nada que explicara aquel olor. Aún así, decidimos dejar de explorar por dentro porque honestamente el lugar daba muy mala espina. Aquella noche fue cuando todo empezó a ponerse realmente raro. Laura estaba haciendo fotografías cerca del bosque mientras el resto preparábamos comida junto al campamento. En un momento regresó bastante alterada preguntándonos si alguien había estado siguiéndola entre los árboles. Nosotros pensamos que estaba bromeando hasta que nos enseñó una de las fotos. La imagen mostraba el borde del bosque cubierto de niebla, y parcialmente escondida detrás de un árbol, había una figura. No se distinguía claramente porque la foto estaba oscura, pero sí lo suficiente para notar algo raro en la postura. Parecía una persona muy alta inclinándose desde detrás del tronco observándola. Lo primero que pensamos fue que alguno de nosotros había salido detrás de ella para asustarla, pero estábamos todos en el campamento cuando tomó la foto. Y además, ninguno llevaba ropa tan oscura. Intentamos quitarnos importancia mutuamente, diciendo que probablemente era una sombra rara o un efecto de la niebla. El problema fue que mientras hablábamos, escuchamos algo moviéndose dentro del bosque. No un animal pequeño, algo grande. Escuchábamos ramas romperse lentamente entre los árboles, siempre manteniéndose fuera del alcance de la luz de la fogata. Sergio gritó pensando que quizá era un jabalí, pero el sonido se detuvo inmediatamente después de que habló. Y entonces escuchamos un silbido. No fuerte, muy bajo, largo y desafinado. Venía desde dentro del bosque. Recuerdo que todos nos quedamos callados esperando escuchar otra vez, y el silbido volvió a sonar, esta vez desde otro punto distinto entre los árboles. Lo peor era que sonaba humano. No como un pájaro ni un animal, como una persona intentando llamar la atención de alguien. La situación se volvió todavía peor cerca de medianoche. Estábamos ya dentro de las tiendas intentando dormir cuando escuchamos pasos alrededor del campamento. No corrían ni intentaban acercarse directamente. Caminaban despacio rodeando las tiendas. A veces los escuchábamos sobre hojas secas, otras veces sobre barro. Laura empezó a llorar convencida de que había alguien afuera observándonos. Sergio salió con una linterna pensando que quizá eran excursionistas o algún animal grande, y recuerdo perfectamente el momento en que apuntó hacia los árboles y se quedó completamente quieto. Después regresó a la fogata sin decir nada. Le preguntamos qué había visto, y tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo, «Hay alguien ahí». Eso fue todo. No quiso explicar más.
Nadie durmió realmente después de eso. Seguimos escuchando movimiento alrededor del campamento durante horas. A veces el silbido volvía a sonar desde distintas direcciones, y en un momento escuchamos algo mucho peor. Una voz, muy lejana al principio. Pensamos que sería algún excursionista perdido hasta que nos dimos cuenta de que la voz estaba imitando sonidos que había hecho Laura durante el día. Exactamente los mismos. Incluso una risa concreta que había soltado mientras tomábamos fotos por la tarde. Ahí ya entramos en pánico, porque no había forma de que alguien hubiera escuchado eso desde tan lejos. Y aún así, la voz seguía repitiéndolo desde el bosque. No sonaba natural. Había algo mal en la entonación, como si alguien estuviera reproduciendo sonidos humanos sin entender bien cuándo usarlos. Fue entonces cuando vimos la figura. Estaba entre los árboles detrás de la iglesia. Altísima. Mucho más alta de lo que debería ser una persona normal. No se movía. Simplemente estaba ahí observando el campamento. Y aunque apenas distinguíamos detalles por la oscuridad, todos vimos lo mismo. Los brazos eran demasiado largos. Sergio dijo inmediatamente que nos íbamos. No esperaba al amanecer ni nada. Empezamos a guardar todo como pudimos, mientras escuchábamos movimiento cada vez más cerca del bosque. Recuerdo mirar una vez más hacia la iglesia y ver que la figura ya no estaba donde antes. Eso probablemente fue lo peor de toda la noche, porque no escuchamos pasos alejándose. Simplemente dejó de estar ahí. Nos marchamos en mitad de la madrugada por aquella carretera de montaña y nadie habló durante casi una hora. Finalmente Laura preguntó si alguien más había visto la cara de la figura, y el silencio dentro del coche fue horrible. Porque yo sí había visto parte de la cara durante un segundo cuando le apuntó una linterna accidentalmente. No parecía un animal, pero tampoco parecía exactamente humana. Lo único que recuerdo claramente son los ojos. Reflejaban la luz igual que los de un ciervo de noche. Meses después, Sergio me confesó algo que nunca nos había dicho. La aldea donde acampamos tenía historias bastante antiguas relacionadas con desapariciones y con algo que la gente local llamaba el hombre del monte. Según él, varios vecinos de pueblos cercanos evitaban entrar en esos bosques después de cierta hora, porque había casos de excursionistas escuchando silbidos o voces imitadas entre los árboles. Cuando le pregunté por qué demonios nos llevó allí sabiendo eso, me respondió algo que honestamente todavía me pone incómodo. Dijo que pensó que eran simplemente historias viejas para asustar turistas, hasta que vio la figura moverse entre los árboles aquella noche.